las 5:41 de la mañana vamos a hablar de paz. De ignorantes calificó el presidente Juan Manuel Santos a quienes critican la presencia de militares en la mesa de negociaciones en La Habana, en Cuba. El presidente habló en el cierre del Congreso de Expo Camacol en Medellín. Al referirse a los diálogos en La Habana, el presidente Santos tildó de ignorantes a quienes critican la presencia de militares y policías activos en la mesa de negociaciones. Algunos dicen que es una humillación con nuestras fuerzas militares. Qué ignorancia sobre la historia. A través de la historia, todos los militares victoriosos han ido a las mesas a decir cómo es que quieren terminar las guerras. Punto por punto explicó la agenda de negociación y de paso lanzó dardos a la oposición. Esa primera experiencia de juntar víctimas con victimarios fue una experiencia muy interesante. Las expresiones, curiosamente, las víctimas en muchos sentidos se están volviendo más generosas en su capacidad de perdonar y de reconciliarse que las personas que no han sido víctimas. En la clausura de Expo Camacol y del Congreso Interamericano de la Federación de la Industria de la Construcción, el mandatario aseguró que la paz, además de tranquilidad, traerá para el país un crecimiento en la economía de hasta el 2%. En Bucaramanga, el jefe de la delegación del gobierno en los diálogos de La Habana, Cuba, Humberto de la Calle Lombana, reiteró que tras un acuerdo de paz, las FARC tienen que dejar las armas, mientras que el general en retiro, Jorge Mora, dijo que las FARC, al término del proceso, deben desmovilizarse. Sin que exista la hipótesis o posibilidad de que las FARC mantengan sus armas para someter al Estado a una especie de examen del ICFES con profesores armados y nosotros con armas vamos calificando al gobierno a ver si está cumpliendo o no. Eso es realmente de la esencia, de la ultraesencia de lo que no puede pasar. Para llegar al fin del conflicto, para que puedan surgir como un movimiento político o como un partido político, tienen que desmovilizarse. Y entre tanto, las Naciones Unidas le advirtieron al gobierno colombiano que la reforma al fuero penal militar que se tramita en el Congreso haría inviable el proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Algunos sectores sostienen que la iniciativa aumentaría la impunidad. La ONU cree que el proceso de paz con las FARC podría verse afectado si se aprueba la reforma al fuero penal militar. Que un paz sostenible solamente puede ser basado en respeto de los derechos humanos. Los acuerdos de junio en Habana dentro del gobierno de la FARC son sin precedente en el mundo. Las declaraciones fueron hechas durante una audiencia pública sobre el fuero penal militar, proyecto que busca darles garantías judiciales a los uniformados investigados. Todd Howland, delegado de la ONU en Colombia, advirtió sobre los riesgos de aprobar un proyecto como este. Estamos preocupados que este esfuerzo o proyecto no va a ayudar a este país a crear un paz sostenible. Nosotros estamos aquí para facilitar que Colombia va a mejorar cada día, cada mes y cada año en nivel de respeto de los derechos humanos. Este proyecto de ley no es parte de este escenario. Para el exintegrante del colectivo de abogados y hoy congresista Lirio Uribe, si se llega a aprobar la iniciativa se abriría un boquete para favorecer la impunidad. Nosotros no entendemos por qué el gobierno nacional, en cabeza del ministro de la Defensa, insiste en lograr una reforma que propicia la impunidad sobre las graves violaciones de derechos humanos en Colombia. En la audiencia participaron las madres de los desaparecidos de Soacha. El proyecto inicia su tercer trámite en el Congreso. 5:45 de la mañana, y mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se refería precisamente al proceso de paz, ayer entregó el cuarto informe relacionado con el tema, consideró que los responsables de graves violaciones de derechos humanos deben ser castigados y que no caben las amnistías para ellos. Para la CIDH no debe permitirse ninguna figura que deje impunes las graves violaciones de derechos humanos en un probable acuerdo de paz. De ahí que figuras como las amnistías o la prescripción o las excluyentes de responsabilidad respecto de
responsables de violaciones graves a derechos humanos no serían compatibles. El comisionado Orozco se refirió a algunos de los retos dentro de un escenario de posconflicto. Debe traer consigo, además, la efectiva reintegración a la sociedad civil de las personas desmovilizadas y la desarticulación completa de los grupos armados ilegales. Uno de los desafíos centrales y urgentes en Colombia es superar la impunidad. Especial preocupación mostró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente al juzgamiento de los militares por tribunales de esa fuerza. Y en el caso de Colombia, implicaría un franco retroceso en cuanto a la protección de los derechos humanos y los esfuerzos que el Estado ha desplegado en los últimos años en materia de acceso a la justicia. La CIDH en su informe Verdad, Justicia y Reparación dijo que el Estado debe brindar garantías de no repetición frente a las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento y la desaparición forzada. Durante el lanzamiento de la Semana por la Paz, que se inicia el próximo 7 de septiembre en el país, las Naciones Unidas y la Iglesia Católica hicieron un nuevo llamado para apoyar los diálogos con las FARC. La Semana por la Paz tiene como lema Ganemos con la paz, reconciliémonos. Así fue presentada esta iniciativa ciudadana que cumple 16 años. El país exige de las partes gestos efectivos de paz si se quiere que las negociaciones lleguen a buen término. Para Fabricio Hosch, el representante humanitario de la ONU en nuestro país, la sociedad colombiana debe apoyar el proceso de paz. La mayoría quiere la paz, pero la mayoría no está dispuesta a reconciliarse con exguerrilleros. Las armas se tienen que cambiar por la participación en la política. Rede Paz y la Iglesia colombiana coordinan esta cruzada por la paz y la reconciliación. Sin reconciliación no hay paz, sin reconciliación no hay futuro. Hay que perdonar, hay que construir entre todos un mejor país. La Semana por la Paz se realizará desde el 7 al 14 de septiembre en todo el país. El gran acto central será la Caminata por la Paz, el próximo 12 de septiembre.